Bueno, antes de empezar quisiera que oremos por Joaquín. Joaquín es un bebé de 3 meses, está internado, está con neumonía, ha sido derivado a Cespeña, es hijo de un hermano de la congregación y hoy tenemos la felicidad de presentar a Jonás, pero tenemos la tristeza también de que nuestro hermano está en el hospital, en el sanatorio con su bebé. Así que vamos a orar y vamos a presentarnos y vamos a escuchar la palabra de Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te pedimos por la vida de Joaquín. Como iglesia clamamos. Sabemos que tú tienes el poder para sanar, para libertar, para restaurar. Te pedimos por la vida de este niño. Te pedimos por la vida de Ariel, por la vida de su esposa María José. Te pedimos por sus hermanos, por Macarena en especial, que está en este momento en el sanatorio, acompañándolos. Te pedimos por Marcos también. Guíalos, Señor. Usa sus vidas y dale a través de ello tu palabra. Oramos, Señor, y te damos gracias. También nos ponemos delante de ti para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, el Señor. Amén y amén. Estamos leyendo todo el libro de Romanos. Hemos leído desde el capítulo 1, versículo por versículo, y ya estamos en el capítulo 15. ¿Cuándo empezamos? El año pasado, y todavía no terminamos. ¿Y saben qué? El libro de Romanos nos ha llevado a que maduremos en nuestra fe. Realmente hay muchísimas cosas que aprendimos, pero hay muchísimas cosas que tenemos que aprender. Y hoy vamos al libro de Romanos capítulo 15, versículo 15 al versículo 21. Voy a leerlo en la versión Biblia de las Américas. Dice la palabra del Señor, la Sagrada Escritura: pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez, por la gracia que me fue dada por Dios, para ser ministro de Cristo a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme de las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obra, con el poder de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé en anunciar el Evangelio, no donde Cristo era ya conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que no han oído entenderán. Podemos hablar, podemos decir muchas cosas, podemos decir y hablar también con nuestras actitudes. Podemos además ser atrevidos en lo que decimos y hacemos. Y ambas cosas, nuestros hechos y nuestras palabras, van a mostrar si somos personas audaces, si somos personas osadas, arriesgadas, temerarias, intrépidas, valientes, resueltas, arrojadas, o solo somos personas que se creen ser algo que no son. Si somos los que Dios nos llama a ser, seremos personas atrevidas y hasta controversiales. Porque por nuestras palabras hablará Cristo y actuará Cristo, y no hubo ni existió nadie más controversial que Cristo. Y a través de estudiar este texto podremos reconocer si realmente somos personas comprometidas con la gloria de Dios o si solo nos interesan nuestras metas personales. Si nos interesa la gloria de Dios, podremos notar que tenemos tarea para hacer. Y si no nos interesa la gloria de Dios, seremos confrontados por una palabra atrevida de parte de Dios para que nos arrepintamos y nos volvamos a Él.
Porque como en la parábola de los dos hijos, siempre es mejor aquel que dice que no al principio, pero después al final obedece. Y no como aquel que dice sí y al final desobedece. Que Dios nos hable. Él es Dios y Él tiene poder y toda autoridad para hacerlo como quiera. Si tuviéramos que ponerle un título a esta porción de la palabra, a esta porción de lo que estamos estudiando, deberíamos ponerle el título de El atrevimiento del apóstol. Pablo estaba siendo atrevido. Decía, pero les he escrito con atrevimiento. Pablo estuvo hablando, estuvo diciendo cosas muy atrevidas. Él le estaba hablando a la iglesia de Roma, pero no le estaba diciendo algo nuevo que ellos no conocían, sino que él les estaba diciendo algo que ellos ya tenían en conocimiento y les estaba recordando algo. Él decía, de alguna manera, él se tomaba el atrevimiento debido a la autoridad que tenía, porque él era un apóstol del Señor Jesucristo. Les escribo con atrevimiento, decía, para hacer que recuerden otra vez por la gracia que me fue dado. Pablo tenía la intención de recordarles, hacerles pensar y llamarlos a reflexionar. ¿Sobre qué cosa? Sobre la base de qué es el Evangelio. Pablo había sido llamado por Dios puntualmente con una sola misión: hablar del Evangelio de Jesucristo. Y a modo de repaso podemos ver el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 14, dice, pero cuando Dios tuvo a bien llamarme, me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Pablo era atrevido, era osado, era intrépido, era arriesgado, porque él había sido llamado por Dios. No cualquiera tenía esta autoridad. Así que él tenía esta característica porque él tenía un llamado especial de Dios. En Hechos capítulo 9 vemos cómo Pablo había sido escogido y tenía un propósito. Hechos capítulo 9 versículo 15 dice, Dios tenía un propósito concreto para su ministerio. Él le está hablando, Dios le está hablando a Ananías y le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Quién es este? Pablo. Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Pablo usaba su atrevimiento, pero porque estaba respaldado por Dios. ¿Y qué era lo que Dios le había llamado a hacer? O le había llamado a decir. Pablo había sido encomendado por Dios y había recibido una autoridad de parte de Dios para, dice versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles. Ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo, como apóstol que es enviado por Cristo a los gentiles, tenía este ministerio de evangelizar, predicar el Evangelio. Y Pablo dice que él era como un sacerdote, usa la ilustración. ¿Y qué hacía el sacerdote? El sacerdote era un representante o se presentaba entre Dios y el pueblo. ¿Y qué hacía el sacerdote? Trataba de reconciliar las dos partes que estaban separadas. Pablo, con la autoridad que tenía y con esta manera de ser intrépida y controvertida, era una persona que estaba tratando de unir algo que se había quebrado. La relación entre Dios y su creación.
Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 19 dice, a saber, está hablando Pablo, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Esto es lo que está diciendo. Un embajador es un representante que está representando a otra persona en un lugar. Entonces es la misma ilustración. Pablo está tratando de decir, yo fui llamado por Dios para tratar de que los hombres se reconcilien y lo hago predicando de Cristo. Dice, sigue nuestro texto, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pablo se veía a sí mismo como una persona que tenía una responsabilidad dada por Dios para que el hombre se reconcilie con Dios. Y él predicaba el evangelio para que las personas crean y se vuelvan una ofrenda para Dios. Cuando una persona cree en su corazón que Dios le perdona por la obra redentora de Cristo en la cruz, el Espíritu Santo santifica a esa persona. Y escuche esto, somos completamente perdonados. Todos nuestros pecados son perdonados. ¿Cómo puede ser esto? Y cuando habla de todos, voy a ir más allá todavía, no está hablando de todos nuestros pecados pasados, sino que la Biblia habla de que todos nuestros pecados presentes, pasados y futuros son perdonados en Cristo. Porque muchos pensamos que por creer en Cristo no vamos a pecar más, y eso no es así. Vamos a pecar, pero no de la misma forma que lo hacíamos antes, sino que vamos progresivamente tratando de dejar el pecado como un hábito. Y esta es la obra de Cristo. Fuimos salvos para ser santos. Dice, yo me presento como sacerdote para que ustedes sean una ofrenda agradable, santificada. El cristiano, cuando viene a Cristo, reconoce sus pecados y ve que Dios es justo. ¿Por qué? Porque dice, toda tu culpa yo me la cobré en el cuerpo partido de mi propio Hijo. Si puedes creer que Cristo murió por tus pecados, entonces eres totalmente perdonado. No importa cuán horrible haya sido tu pecado. Solo debes creer en Él. Y no hay otra forma. No hay buenas obras que puedas hacer. No es porque vengas a la iglesia todos los domingos que Dios va a decir qué buena persona es. No es porque seas una buena persona o porque hayas vivido toda tu vida honradamente. Eso no es aceptable para Dios. La única manera de ser aceptados delante de Dios y ser perdonados delante de Dios es creer que la ira de Dios, de un Dios santo, cayó sobre el cuerpo de su Hijo para perdonarnos. Por eso es que Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y este es el Evangelio. Ofende al moralista. Ofende a aquella persona que dice, bueno, pero yo me esforcé toda la vida. No importa. No importa. Si no crees en Cristo, le estás diciendo a Dios, no me importa que hayas partido a tu Hijo en la cruz. ¿Y cuál es la evidencia de que una persona ha sido salva? Porque saben, ahora hay una práctica muy común en las iglesias evangélicas que no la practicamos acá. Que es que cuando una persona dice, ¿crees en Jesús? Sí.
ven, pasa adelante, levanta tu mano, repetí conmigo esta oración. ¿Crees en Jesús? Sí. Y la persona se va a su casa y sigue igual que era antes. Y no hay un cambio, no hay un arrepentimiento, no hay un deseo de parecerse a Jesús. Nosotros no practicamos eso. ¿Saben por qué? Porque sencillamente eso no es bíblico. La persona que viene a Cristo y cree en Cristo empieza a descreer de sí misma y a decir: no puedo con mis fuerzas, necesito tu ayuda, necesito tu palabra, necesito que me muestres cuál es tu voluntad, qué es lo que tengo que hacer, muéstrame el pecado de mi corazón, necesito cambiar. Y la persona que ha sido salva empieza a mirar a Cristo de una manera distinta y maravillosa y empieza a querer ser como Él y empieza a aborrecer el pecado. Porque entiende que ese pecado que tanto amaba fue el causante de que Cristo sea partido en la cruz por nosotros. La evidencia de que una persona es salva, de que ha recibido el Evangelio, de que se ha reconciliado con Dios, es que quiere ser más como Cristo y quiere dejar de pecar. Empieza a aborrecer el pecado. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y versículo 17 dice: sino que como aquel que los llamó es santo, así también sean santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que es imparcial, que imparcialmente juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Una persona que ha creído en Cristo y ha visto su culpabilidad, empieza a tratar de crecer en santidad. Ahora, ¿cómo podríamos evaluar esto? ¿Cómo saber si realmente yo estoy tratando de ser cada vez más santo? Bueno, hay una pregunta que puede resolver esto. ¿Cuál es la motivación principal por la que crees que eres cristiano? No, porque a mí me dijeron que si yo venía a la iglesia Dios me iba a bendecir. ¿Esa es tu motivación principal? No eres cristiano. Ni cerca. No, a mí me dijeron que si yo venía a la iglesia Dios me iba a sanar. No eres cristiano, ni cerca. Si la motivación principal por la que vienes a adorar a Dios es porque quieres abandonar tu pecado y quieres empezar a vivir una vida que agrade a Dios, entonces sí eres cristiano. El falso evangelio nos promete que seremos exitosos a la manera de Dios. Y que haremos grandes cosas. Pero el verdadero evangelio nos llama a que seamos santos, como nuestro Dios es santo. ¿Y saben? Ese es un desafío que comienza cuando creemos en Cristo y termina cuando morimos o cuando Cristo venga. Y en este camino muchas veces andaremos rápido hacia adelante y otras veces estaremos parados y otras veces retrocederemos. Porque es una lucha constante contra nuestra propia naturaleza, contra nuestra propia carnalidad que todavía está ahí. Así que Pablo dice: yo me esfuerzo, yo trato de reconciliar a la gente con el Evangelio de Cristo, pero las personas que crean deben ser una ofrenda para Dios. ¿Y cómo se hace eso? Romanos 12, versículo 1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando el cristiano ha sido salvo y ha sido perdonado, su vida entera es una ofrenda a Dios. No tiene reservas.
lo entrega todo para Dios. No importa que sus amigos se burlen, no importa que su familia lo rechace, no importa que sus vecinos le den vuelta la cara, no importa que digan está loco, a él no le importa. Él sabe que es un sacrificio vivo para Dios. Esta es la motivación que debe tener el cristiano. Su alegría máxima es poder tratar de ser como Cristo cada día más. Y tiene gozo en su corazón porque él sabe que él no merecía el perdón, que no merecía nada bueno delante de Dios, ni de los hombres, pero Dios decidió amarle y perdonarle. Este es el Evangelio, la buena noticia de que los pecadores, los más viles pecadores, pueden ser perdonados y pueden empezar una nueva vida. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas nuevas. Dios no te propone un cambio a media, un poco de acá y un poco de allá. Dice Dios, borro todos tus pecados con la sangre de mi Hijo y te digo, puedes empezar de nuevo cuando solamente te arrepientas y vengas a Él. Este es el Evangelio. Es un escándalo, pero es maravilloso. Debemos anhelar crecer en santidad. La motivación principal del cristiano es alejarse del pecado. San Juan 17, versículo 17. Cristo en su oración sacerdotal está orando y dice, Padre, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico para que ellos también sean santificados en la verdad. Si un cristiano no entiende que ha sido salvo para ser santo, entonces no es cristiano. Si un cristiano no es santo o no desea ser más santo, no tiene idea de lo que está haciendo. Nuestra vida debe estar caracterizada por una vida que glorifica a Dios. Y si no estamos viviendo una vida que glorifique a Dios, podemos estar engañados, podemos creer que somos algo que en realidad no somos. ¿Te pusiste a pensar? A la mayoría de las personas que le preguntamos, yo siempre decía, ¿vos sos cristiano? ¿Y qué querés que sea? ¿Perro? Me decía. Sí, claro que soy cristiano. No. Estoy hablando en el sentido, ¿sos cristiano verdaderamente? ¿Crees en Cristo? Y ya empiezan las dudas. Y si crees en Cristo, ¿por qué crees que sos salvo? Más dudas todavía. Ahora una persona que ha sido perdonada dice, yo creo en Cristo, yo creo que no puedo ser perdonado por mis obras, sé que solamente el sacrificio de Cristo fue la manera en que Dios decidió perdonarme y ahora me arrepiento de mis pecados y vivo en una vida de arrepentimiento, estoy tratando de agradarle, no soy perfecto, pero lo intento con todo mi corazón. Ese es un cristiano. Deberíamos preguntarnos, ¿por qué seríamos cristianos si no somos personas que estamos deseando ser cada vez más santas? ¿Por qué? ¿Sabes? No hay ningún aval bíblico para creer que una persona es cristiana si no está tratando de crecer en santidad. Pero esto no se predica en la mayoría de las iglesias. ¿Saben por qué? Porque asusta a la gente y ahuyenta a la gente. Es preferible decir, levanta tu mano, cree, Dios tiene ganas de bendecirte. O ahora es mucho más fácil ser un candidato político y decir, vamos a hacer la fuerza que domine para predicar el Evangelio. ¿Mentiras?
engaños, falsedades, que lleva más gente al infierno que la idolatría misma. Así que Pablo dice, prosigue, Romanos 15, versículo 17, por tanto en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios, porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, en palabra y en obras, con el poder de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he predicado en toda su plenitud el Evangelio de Cristo. La versión de Reina Valera dice la última frase, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y acá hay una palabra importante. Pablo dice, he hallado razón de gloriarme. Si no entendiéramos el contexto de esta palabra que Pablo usa aquí, y está diciendo gloriarse, podría ser mal interpretada. La palabra griega es kaukesis y denota el acto de jactarse, jactancia, de gloriarse. Me glorío, me vanaglorío. Esto indica que alguien está llevando a alguien a que admire su actitud. Mirá lo que yo estoy haciendo. Estaba pensando en un ejemplo de alguien jactancioso o arrogante. Y lo primero que se me vino a la mente, porque a mí me gusta el fútbol, es Cristiano Ronaldo. ¿Lo vio cuando festeja el gol? Eso es jactancia, arrogancia. Aquí estoy yo, mírenme. Pero Pablo no está haciendo eso, no está usando esa palabra en ese sentido, sino que Pablo dice que su logro, lo que él hacía, o lo que el deseo era que lo que él había hecho era porque Cristo había obrado a través de su vida, y todo lo que él hizo no era algo para que la gente lo mire a él, sino para que mire la obra de lo que Cristo había hecho a través de él. Pablo dice, no me atrevo ni a hablar otra cosa que no sea que lo que Dios hizo, en este caso a través de su vida. Pablo dice, no fue él, sino que fue Cristo. Pablo era solamente un medio por el cual Dios actuaba. Pero este actuar era por medio de palabras, obras y manifestaciones de poder en la predicación del Evangelio. Pablo predicaba y estaba obedeciendo lo que su Señor le había mandado hacer, que era predicar desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esas fueron las últimas palabras y el mandamiento de Cristo a sus discípulos. Id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Así que Pablo está diciendo, yo estoy cumpliendo mi trabajo. Y Pablo literalmente comenzó a predicar en Jerusalén. Y estuve leyendo, estuve haciendo un estudio. ¿Por qué Pablo dice desde Jerusalén hasta Ilírico? Y encontré un comentario del comentarista Pérez Millo y dice, fíjense esto que es impresionante, ¿no? Ilírico viene de la provincia romana de Iliria. Iliria bárbara o Iliria romana fue el nombre que se dio a un territorio. Corresponde a las actuales regiones de Croacia, Dalmacia, Bosnia, Herzegovina, Montenegro y parte de Albania. Y se trata del territorio que incluía en su mayor extensión la parte occidental de la península balcánica, en la costa oriental del mar Adriático, en lo que hoy es Albania.
Quiere decir que en este entorno se encontraban lugares como Cesarea, Pafos, Salamina, Antioquía de Siria, Tarso, Pegue, Listra, Iconio, Derbe, Antioquía, Éfeso, Colosa, Troas, Filipos, Atenas, Cencrea, Corintio, Tesalónica, Berea y Macedonia. En todos esos lugares Pablo fundó iglesias. Estamos hablando de una extensión de territorio de más de 2000 kilómetros. El apóstol iba predicando el evangelio fielmente. Y saben, tenemos que recordar que en ese tiempo no había medios de transporte como los que hoy conocemos. Solo habían caballos y carretas, y es muy probable que él no tuviera estos recursos. No había aire acondicionado o calefacción o micrófonos. O plataformas virtuales. Pablo decía: todo lo he llenado del evangelio de Cristo, he predicado toda la plenitud del evangelio. ¿A qué se refería? ¿Qué significaba esto de llenar todo con el evangelio de Cristo? No era solamente pararse en una esquina, predicar el evangelio e irse a su casa. A veces creemos que eso es predicar el evangelio, y eso no es predicar el evangelio. Predicar el evangelio, o a lo que Pablo llamaba predicar el evangelio, era ir a un lugar, predicar a las personas, y a las personas que se conviertan, establecerlas, enseñarles, instruirlas, levantar líderes, fundar una iglesia y después irse a otro lugar para que esta iglesia sea autónoma y crezca en el conocimiento de Dios. Establecía ancianos. ¿Usted se imagina el trabajo que es eso? Debemos entender que la extensión del reino de Dios es un trabajo de toda la iglesia. A veces pensamos que predicar el evangelio es la responsabilidad de una persona que va y predica y bueno, y todos los demás decimos bueno, amén, y nos vamos a nuestra casa. No es así. Llenarlo todo con el evangelio significa que la iglesia misma debe estar llena del evangelio. ¿Saben qué es lo que menos se hace en una iglesia en estos días? Predicar el evangelio. Tenemos la actividad, reunión de damas, reunión de jóvenes, reunión de hombres, reunión de actividades, reunión para soldar, para tejer, para bordar, pero no hay reuniones para predicar el evangelio. ¿Saben cuáles son las reuniones donde menos asistencia hay? Es cuando se llama a las personas a escuchar la palabra de Dios y a reunirse para orar. Así crece el evangelio. Así es que el evangelio se extiende. Y eso es un compromiso de todos. Y eso es lo que más cuesta. Y eso es porque hay tan poca gente. La finalidad de la iglesia es que las personas vivan el evangelio. El evangelio es invasivo. El evangelio lo reclama todo. El evangelio lo llena todo. Si alguno quiere ser mi discípulo, dice Jesús, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Y aquel que no deja padre, madre, familia, casas, amigos por mí, no es digno de mí. Y acá es donde el evangelio se pone incómodo. Porque a todos nos gusta la idea de que nuestros pecados sean perdonados, pero no a todos nos gusta la idea de renunciar a todo lo que nos gusta. Cristo dijo que el evangelio era como la levadura que se escondía en una masa. Y las damas saben que no le podemos decir a la levadura, leuda un poquito y no leudes todo lo otro.
O no, no me afectes, no me saques mi hora de telenovela, no me dejes, no quiero dejar mi partido de fútbol, no quiero dejar mi reunión de costura. El Evangelio no te va a pedir permiso. ¿Usted escuchó la frase esa, el Señor es un caballero, está a la puerta? Eso no es el Evangelio. Es exactamente en contra. El Evangelio es invasivo. Te pide todo porque Él lo entregó todo. Jesús dice que el Evangelio es como una semilla de mostaza, que es la más pequeña, pero cuando crece es el árbol más grande. Si has sido llamado por Cristo, no vas a poder estar a medias tintas. Dios te va a llamar y te va a quebrar y te va a hacer un siervo para su gloria. No vas a poder escapar. Y te va a decir, vas a ser mío siempre. Me vas a dar todo, porque yo te di todo. Así que va a ser mucho mejor que empieces a darle lugar al Evangelio. Porque si no le das lugar al Evangelio y no le das lugar a la gloria de Dios, cualquier logro que tengas va a ser un logro pedante, arrogante, que va a hacer que todas las personas miren hacia tu logro personal. Y saben, no hay nada de malo en eso. Pero cuando venga Cristo, no va a haber orgullo. Y no va a haber logros. Y no vamos a poder festejar como Cristiano Ronaldo y le vamos a decir a Dios, aquí estoy yo. Porque la Biblia dice que cuando el Señor venga, todos van a arrojar sus coronas y todos se van a postrar delante de Él. Pablo decía, mi gloria es predicar el Evangelio y hacer que las personas sean llenas del Evangelio. Y saben, Pablo le está escribiendo a la iglesia de Roma, le escribe una carta. ¿Y saben cuál es el tema de la carta más profunda del apóstol Pablo? El compendio teológico más grande de toda la Biblia. ¿Saben cuál es el tema de Pablo? El Evangelio. El Evangelio. Tiene 16 capítulos la carta, 11 capítulos habla del Evangelio. 2 capítulos dicen cómo vivir ese Evangelio. Y el capítulo que estamos leyendo está hablando de cómo el Evangelio se esparció por todo el mundo conocido. ¿Y sabe el capítulo que falta? Pablo le llama a los romanos y le dice, prepárense porque necesito ayuda para ir a otro lugar donde todavía no se conoce el Evangelio. ¿Entienden? Si no estamos comprometidos con el Evangelio y con la extensión del reino de Dios, no somos una iglesia. No somos una iglesia. Estaremos jugando a la iglesia, pero no somos una iglesia. Si la iglesia no es misionera, si la iglesia no es evangelística, entonces no es iglesia. Es un entretenimiento. Romanos 15:20 dice, de esta manera me esforcé a anunciar el Evangelio, no donde Cristo ya era conocido, para no edificar sobre el fundamento de otro, sino como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de Él, verán, y los que no han oído entenderán. ¿Cuál es la misión de Pablo? Ser un pionero. Predicar donde otros no habían predicado. El gran misionero David Livingstone dice que cuando él se ofreció para ser voluntario en la Sociedad Misionera de Londres, le preguntaron, ¿a dónde te gustaría ir? ¿Y saben qué contestó? Me da igual, mientras sea hacia adelante. Envíeme a cualquier lado. Y cuando llegó a África, le fascinaba el humo de 1000 poblados que veía a la distancia. ¿Saben? Hasta el día de hoy, los mapas de David Livingstone son los mapas que se usan porque él descubrió ríos y delimitó el África
Se metía en la selva para alcanzar a nuevas tribus, aprender sus idiomas y predicar el evangelio. Y en su último tiempo él estuvo muy enfermo, tenía malaria. Y lo llevaron a Inglaterra para que dé unas lecciones, pero él dijo, llévenme de vuelta al África. Y seguía predicando el evangelio hasta que muere en una choza. Y cuando muere en la choza, los hombres de la tribu en la que él había estado predicando el evangelio le arrancaron el corazón y lo enterraron bajo un árbol y mandaron su cuerpo a Inglaterra. Hicieron un gran recibimiento del misionero, pero en su lápida dice algo más o menos así: aquí yace David Livingstone, su corazón está en el África, su legado aún perdura. Hermanos, tenemos el mismo Dios de Pablo y el mismo Dios de Livingstone. ¿Y saben qué? Debemos esforzarnos. Y debemos predicar el evangelio. Y debemos dejar que el evangelio llene nuestras vidas. ¿Y saben qué? Muchas veces no vamos a recibir aplausos. Nadie nos va a tener en cuenta. Tal vez seremos rechazados, pero ¿qué importa? Prediquemos a Cristo. El pastor J.I. Packer hace una ilustración para que podamos entender, porque muchas veces creemos que estamos siendo parte del evangelio y no lo somos. Dice que en España hay una tradición donde se hace una caravana y tienen que correr por un lugar y muchas veces están escapando y las personas le preguntan a las personas que están en los balcones cómo se hace para llegar y encontrar la salida. Y hay personas que no están en las corridas o no están en las caravanas, están en los balcones. Y saben, estos balconeros pueden ver lo que está pasando, pueden escuchar, hasta interactúan. Y pueden ver con una mejor perspectiva dónde está la salida y cuál es el final de lo que está por ocurrir. Pero no están en el camino, no están corriendo. Tristemente hoy las iglesias están llenas por todos lados de balconeros. Gente que hasta tiene una perspectiva mejor. ¿Saben? Estos balconeros muchas veces aconsejan mejor que aquellos que están trabajando en la obra. Y dicen, no, esto tenés que hacerlo así. Jonathan, vos no entendés nada. Pero no se están esforzando, no están trabajando, no están caminando y no están luchando. Escuchan la verdad, conocen el camino, saben cuál es la manera de hacerlo, opinan sobre cómo debe hacerse y hasta parece que tienen la visión más clara y precisa de cómo son las cosas, pero no están en el camino. Sino que están estáticos y son opinólogos que no van a ningún lado. No están dando pasos para extender el reino del evangelio, solo son balconeros. Y es muy triste porque estos balconeros han visto a otros transitar ese camino, pero no lo quieren transitar. Prefieren vivir sus vidas y no vivir para la gloria de Dios y para Cristo y su evangelio. Pero como dije al principio, esta palabra es una palabra atrevida, controversial, arriesgada, osada, desafiante, que debe llevarnos a pensar, ¿qué estoy haciendo con el evangelio? Oremos. Señor, te damos gracias
porque vemos que tu palabra no es un juego, tu evangelio no es un juego. Y así como tú hablaste a la iglesia de Roma, con palabras de Pablo, controvertidas, atrevidas, para hacernos recordar, hemos entendido que tu palabra nos llama y nos hace recordar que la razón de nuestro vivir es el evangelio. Y tú nos llamas a transitar ese camino. Y tú nos llamas a descender de nuestro lugar estático y nuestro conformismo para que te sigamos. Te damos gracias, Señor, por tu exhortación y te pedimos que nos hables en Cristo Jesús de regreso a nuestros hogares. Amén y amén.